buenos días, bienvenidos otra vez a un review, el cuarto video de nuestro canal y de los cuales 3 han sido de unboxing y reviews. En este caso les traemos un Hércules muy bonito de Gemini Max, que es como la línea de Gemini Jets que se dedica a aviones de carga militar. Y entonces procedamos como es de costumbre con la información y luego a describir el avión a escala. El Hércules C-130 es un avión de transporte táctico medio y pesado, propulsado por 4 motores turbohélice. Fue fabricado en Estados Unidos desde los años 50 por la compañía Lockheed, actualmente llamada Lockheed Martin. Este avión se adapta con rapidez para pasajeros, camillas o transporte de tropas. El C-130 fue originalmente diseñado como avión de transporte de tropas, carga y evacuaciones médicas. Ha servido para gran variedad de funciones adicionales, incluyendo apoyo aéreo cercano, asalto aéreo, búsqueda, rescate, patrulla marítima y lucha contra incendios. El Hércules es el principal avión de transporte militar de muchas fuerzas militares del mundo. Ha prestado servicio en más de 50 países en incontables operaciones militares, civiles y de ayuda humanitaria. Con lo cual, el C-130 estableció un sólido récord de confiabilidad y durabilidad. El Hércules voló por primera vez el 23 de agosto de 1954, convirtiéndose así en el más exitoso turboprop militar jamás concebido. El Hércules es capaz de albergar 36.000 libras de carga que exceden las 3.800 millas. Tiene la capacidad de despegar y aterrizar en pistas cortas y no preparadas. Existen distintas variables de este avión. En este caso hablaremos de un Hércules C-130H, específicamente H-30. El Hércules C-130H es la versión básica de exportación. A este se le mejoraron los frenos para poder operar en aterrizajes más cortos. El C-130H-30 es un C-130H básico, pero con un fuselaje más alargado. Este avión cuenta con una tripulación de 5 personas, las cuales son 2 pilotos, un navegante, un ingeniero de vuelo y un jefe de carga. Para el transporte de tropas, cuenta con 92 soldados o 64 paracaidistas. Para evacuación médica, tiene una capacidad de 74 camillas y tiene una capacidad de carga de 44.080 libras. Sus dimensiones son: longitud de 32 metros, envergadura de 40,4 metros, altura de 11,6 metros, peso vacío de 86.188 libras, peso máximo de despegue 70.300 kilogramos, velocidad crucero de 540 km por hora. Cuenta con 4 motores Allison AE 2100 D3 turboprop. Empecemos entonces con la descripción del modelo a escala y como pueden ver, primero en su caja pues no es el azul o el blanco tradicional que tiene Gemini Jets, sino que tiene como una especie de simulación de una lámina de aluminio, y esto se debe a que Gemini Max, que es la línea que se encarga de hacer aviones de carga militares, pues adecua de manera distinta sus cajas y esto simula como el piso de estos aviones. Entonces podemos ver aquí edición limitada, el Hércules C-130H-30 en escala 1:400 y el logo de la Fuerza Aérea Holandesa, Royal Netherlands Air Force, y el Hércules con su pintura muy bonita. Cuando lo pasamos pues está el dibujito, Gemini Max, atrás vemos muy bonito el logo de Lockheed Martin, y Gemini Max otra vez, un dibujo del avión y detalles de la marca como tal. A cada lado entonces tenemos el dibujo, aquí el código de barras pues obviamente, y aquí características también de Gemini Jets, que es altamente coleccionable, de calidad superior y todo esto. Al abrirla podemos notar aquí una diferencia, y es que ya no sale el dibujito del avión como tal, sino simplemente un texto que dice una historia larga del avión y unas especificaciones, pero en este caso pues ya no trae las dimensiones del avión. Aquí podemos ver la página de Gemini Jets donde mensualmente suben aviones que sacan, y finalmente pues el avión aquí metidito en su común cajita de plástico duro. Entonces procedamos a mirar el avión. Entonces vemos aquí la cubierta común, y aquí estos plásticos que sirven para la protección del avión, también que lo traen todos nuestros avioncitos, y aquí podemos ver el avión. Este Hércules principalmente, pues específicamente este modelo, es muy bonito porque tiene un molde muy bien hecho. A diferencia de otros modelos del estilo, este específicamente me parece muy bonito personalmente. ¿Por qué? Porque es un molde bastante bien logrado.
podemos observar cómo tiene sus 23 ventanas muy bien ubicadas y que en otros modelos de pronto se nota un poquito más arriba y eso le da como un plus a este modelo. Su pintura es como mate, no es como los aviones que ya hemos hecho reviews que son brillantes, sino que se siente hasta un poquito rasposo, sin embargo su pintura pues está muy bien hecha. Entonces pues como ya les decía, aquí adelante podemos observar sus 23 ventanas y un logo aquí azulito. Seguimos entonces por este lado, podemos ver un logo azul y abajo un nombre que dice. Tuvimos que usar una lupa prácticamente para poder observar este detalle, sin embargo las letras están bien marcadas ahí a pesar de su tamaño. Vemos aquí entonces pues el nombre de la Fuerza Aérea, Netherlands Air Force. Las puertas están aquí obviamente. Aquí podemos observar los tubos pitot y otras luces de su fuselaje. Aquí atrás podemos encontrar la puerta. Como pueden observar, el logo de la RNLAF, que es Royal Netherlands Air Force. Y sigamos entonces para mirarlo por encima. Lo que más destaca de este avión es su pintura como tal. Y sobre el lomo de este podemos observar varias superficies que al parecieran ser antenas y en este caso pues no están con relieve, simplemente están aquí marcadas. Aquí en toda la mitad de las alas podemos ver la luz beacon y aquí en letras y en logo pues lo que es la Fuerza Aérea Holandesa, ahí se ve marcadita. Bueno, este avión es muy detallado por donde quiera que se mire. Como pueden ver entonces por debajo tenemos sus trenes que giran, la marca Gemini Max y el agujero para introducir la base. Por debajo también se alcanzan a ver las puertas, sus motores y sus tanques suplentes como ya habíamos visto. Y un detalle muy bonito de este avión es que su compuerta o su rampa trasera se puede abrir. Entonces vamos a mostrarles cómo abrirla. Primero abrimos la compuerta de arriba y luego empujamos la de abajo y subimos otra vez la de arriba y aquí ya tenemos entonces la rampa abierta. Aquí en pantalla colocaremos una foto en este momento de cómo se ve la rampa abierta. Se ven las vías por donde entran los pallets o por donde entran la carga como tal al avión. Entonces es un detalle que le da mucho valor a este como tal. Podemos ver todas las superficies de vuelo como los flaps, los slats, los alerones, todo está marcado en relieve. Podemos ver entonces sus 4 motores, cada uno muy bien detallado, con las puntas amarillitas, todos giran como pueden observar. Y sus tanques pues de suministro suplente que ya se los habíamos mencionado anteriormente. Y para finalizar entonces vamos a dar como una muestra general del avión.